Queridos hermanos y amigos, una vez más, buenas noches. Estamos aquí reunidos para seguir con los estudios. Hoy vamos a ver la introducción a las parábolas y, si Dios lo permite y el tiempo nos alcanza, comenzaremos con la primera parábola. Vamos a andar muy despacio con las parábolas porque el objetivo es ver la parábola de Dios a la luz de la palabra, porque una parábola puede tener varias verdades específicas, pero siempre hay una verdad que sobresale en todas. Entonces vamos a ir con despacio, mirando lo que enseña, cómo es la aplicación a nuestras vidas, qué parte de ellas podemos manejarla en nuestro tiempo o nos confrontan a nosotros.
Y todo esto lo iremos aprendiendo en el transcurso de la enseñanza de ellas. Vamos como siempre a comenzar con oración. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús te damos gracias porque un día más, Señor, nos has permitido vivir bajo tu gracia. Vemos tu amor, tu gracia y tu misericordia para con nosotros, en que siendo miserables pecadores todavía nos tienes bajo tu gracia, Señor. Amado Padre Celestial, queremos pedirte que fortalezcas la fe que tú nos has dado, Señor, que apartes de todos tus hijos toda trampa del diablo, toda tentación del mundo y de la carne, Padre Santo. Señor, como siempre, seguimos dejando en tus manos las peticiones que venimos haciendo de todos nuestros hermanos, Señor, familiares y amigos, para que seas tu Padre Santo, aquellos que están enfermos, tú sabes por quiénes te hemos orado, seas tu Padre dando sanidad a ellos, Señor, aquellos por quien han sido ya sanados, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque sabemos que no lo merecemos, es por tu gracia. También por aquellas personas que han venido pidiendo oración para que su CPS lo atiendan. También, Señor, te damos gracias por ello. Y te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites sentarnos, reunirnos a estudiar tu palabra. Sabemos que eres tú el que creas ese deseo en nosotros, Señor. Por eso te pedimos, Padre Santo, que cada día nos mantengas más y más firmes en la fe que tú nos has dado, Señor. Señor, sabiendo que tú conoces todas nuestras peticiones, Señor, queremos dejar todo en tus manos, Padre Santo, y pedirte que seas tú el que las esté respondiendo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, la parábola, ¿qué es una parábola? Una parábola es un término que los traductores de la Septuaginta utilizaron para traducir la palabra hebrea llamada masal, que esto significa una comparación, un refrán o un proverbio. También en el significado en el Nuevo Testamento se usa en el Nuevo Testamento la palabra parábola también se usa parábole, que es una comparación. Esa es una palabra griega. Y se utiliza unas 46 veces de ellas en hebreo y en el libro de Hebreos, y el resto se utiliza en los evangelios sinópticos. En el Antiguo Testamento no hay una diferencia entre una parábola o una fábula o una alegoría, pues en el Antiguo Testamento todas se refieren o encajan dentro de un grupo como masal, pero también existen ejemplos de masal que son verdaderos y son verdaderas parábolas, como es el caso de lo que contó el profeta Natán al rey David en cuanto a la injusticia cometida por un hombre rico que quitó a un pobre la única ovejita que tenía. Eso se puede mirar como un masal o como una parábola, pero es algo que es un caso de la vida real. De igual manera, son parábolas del Antiguo Testamento la historia del hijo superviviente. Se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 14, versículos 5 al 21. Estos datos los doy como por si alguien quiere leer estas historias. O también la que se refiere al prisionero que se dejó escapar, que la vemos en Primera de Reyes, capítulo 20, versículos 39 al 40. La viña decepcionante está en Isaías 5, del 1 al 7. Y el sembrador sabio también se encuentra en Isaías 28, del 24 al 29. Y muchos otros que se pueden encontrar. También el relato que Jonathan hace en Jueces 9, 17 al 15, sobre la supuesta elección de un rey entre los árboles del bosque. Esto, una fábula o un masal. Pero la parábola reviste la característica, supongamos esta es una fábula o un masal, pero la parábola tiene una característica de que no es fábula, ni fantasía, sino que con sus narraciones son extraídas de casos y acontecimientos de la vida real, mayormente en lo cotidiano. ¿Por qué? Porque yo he escuchado gente que dice que las parábolas son ficción, son cuentos, que de pronto, como la parábola del rico y Lázaro, que es la que vamos a
a comenzar estudiando. Y dicen que no, que eso no es real, que el infierno no es real, que eso es una historia, que Jesús inventó, que esto y que lo otro. Pues no sabemos si los personajes, ciertos personajes, Lázaro, el hombre rico, pero que el seno de Abraham y todas estas personas eran reales. Entonces, que no, que el infierno no existe, que eso es una comparación, que porque hay un estado intermedio del alma, bueno, muchas mentiras que enseña el demonio. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque las parábolas, a diferencia de la fábula, como les dije, residen en el hecho de que esta última, o sea, la parábola, aunque conlleva una enseñanza moral o de sapiencia, que es sapiencia o de conocimiento, eso significa la palabra sapiencia, nunca pretende comunicar verdades del mundo de lo eterno. La parábola o las parábolas siempre hacen mucha referencia en muchas de ellas al reino de los cielos. Puede aceptarse que las parábolas sea una alegoría. ¿Por qué? Porque también debemos de tener cuidado con las alegorías. Pero siempre, ojo, aceptamos que sea una alegoría o una comparación, pero siempre que se aclare que lo alegórico es el todo de la parábola, no necesariamente sus partes. Por eso les hacía el ejemplo de la parábola del rico y Lázaro. No siempre cada detalle de una parábola tiene un significado especial, ¿ya? Las parábolas casi siempre están dirigidas a un conjunto de, podemos decir, de personas, o también pueden ser dirigidas a personas en especiales, tratando de comunicar verdades. Pero el propósito siempre concluye en que todas las partes, aunque hay casos excepcionales, se da el significado o detalles. Hay unas parábolas que no se da el significado. Nosotros tenemos que estudiarla y mirarla. Hay otras parábolas en las cuales Jesús dio su significado, supongamos como en la parábola del sembrador. Jesús aquí dio el significado. También en la del trigo y la cizaña, también Jesús dio el significado. Aunque había abundancia de ejemplos de enseñanzas por parábolas, en la literatura intertestamentaria hay que suponer que era un estilo conocido y aceptado en tiempos en que el Señor Jesús lo practicó. ¿Por qué? Porque Él utilizó estas cosas como algo de la vida cotidiana para enseñar verdades bíblicas. Su propósito particular, sin embargo, es doble. Por un lado, iluminar, y por otro lado, oscurecer. O podemos decir, así como, ¿se acuerdan lo que hacía la columna de nube con los israelitas? Por un lado, daba luz a los israelitas, por otro lado, las tinieblas confundía a los egipcios. De esta forma, la parábola también a veces endurece el corazón o habla a los creyentes. Porque recordemos que Jesús mismo le dijo a sus discípulos que a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Entonces, hay que tener cuidado cuando hablamos del endurecimiento del corazón de la persona con la palabra de Dios. Las personas que dicen que el infierno no existe, que el seno de Abraham era el reino de los cielos, que no es donde van los muertos, que eso es un lugar intermedio, aquellos que dicen que no, que es que hay un purgatorio, que esto y que lo otro, utilizando ciertas parábolas o ciertas lecturas. Estas personas, al oír la palabra de Dios, ellos mismos endurecen su corazón, porque ponen su razón por encima. No es culpa de Dios. Por eso, para que por más que escuchen, no entiendan, y para que por más que vean, no puedan comprender. ¿Por qué? Porque son ellos mismos, o sea, es la misma persona la que endurece el corazón. En las parábolas de la Biblia, la atención del que oye o observa es llevada hacia un suceso en la esfera de la vida familiar en este mundo. O sea que podemos decir que de modo que al poner atención y al hacer comparaciones y juicios,
el que oye se ve enfrentado con la realidad y desafío de su propia situación delante de la presencia de Dios y de su reino venidero. De ahí que muchas parábolas dicen, y tal cosa es semejante al reino de los cielos. Y muchas otras parábolas, la del Señor que dio la viña a trabajar, mataron todos sus siervos que él mandaba, después mandó a su hijo, hicieron lo mismo. Cuando nosotros vemos todas esas verdades y nos confrontamos con ellas, nos tenemos que poner delante del juicio de Dios. O sea, yo me tengo que ver enfrentado con una realidad y un desafío de mi propia situación. Por eso es el medio también de atraer la atención de los hombres hacia la presencia y propósito de Dios en medio de la crítica naturaleza en la cual vivimos nosotros o de la situación que estemos delante de ella. Estas parábolas pueden entregar una historia. Supongamos Ezequiel 17 del 2 al 10 nos cuenta una historia de Nabucodonosor y un rey Joaquín, que era un rey de Israel. O tal vez una acción, como lo enseña Ezequiel 24, 3 al 14 y 20, 45 al 49. O también una parábola puede señalar algunos ejemplos humanos, como lo enseña Job 17, 6 o el Salmo 44, 14. En donde en estas partes el masal se traduce como proverbio. O un masal puede también ser un dicho corto en la forma de un proverbio popular, implicando un juicio sobre una persona o una situación, como se ve en 1 de Samuel capítulo 10, versículo 12 y capítulo 24, versículos 13 y 14. O también puede ser una palabra de sabiduría, como en el libro de los Proverbios, donde se hace una comparación entre la vida diaria familiar y las decisiones que los hombres deben tomar delante de Dios, como se ve en Proverbios 1.1, en 10.1 y 25.1. También pueden ser una declaración profética, llamando la atención al cambio de sucesos humanos como consecuencia del juicio de Dios, o invitando a los hombres a revisar sus propios juicios, como está en Miqueas 2.4, Isaías 14.4, Habacuc 2.6 o Números 24 del 20 al 24. Las historias que aparecen en Segunda de Reyes 12 del 1 al 4 y Segunda de Reyes 14.9, aunque no son llamadas como masal, tienen más sin embargo la característica de la verdadera parábola del Antiguo Testamento. Entonces, esta introducción es buena. Tal vez muchos a veces cuando vemos esta introducción nos da como sueño, como pereza, como tal vez cuando decimos, mire, es que la genealogía yo no le veo ninguna importancia. Yo vi uno que decía, las genealogías. Es más, cuando iba a leer la Biblia me lo saltaba. Pero no podemos sacar de ahí que la palabra de Dios dice que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir. Estamos aprendiendo que hay partes donde la Biblia llama estas parábolas masal o que en el Antiguo Testamento así, pero que también hay unas que pueden ser unas parábolas. Y la declaración de una parábola en el Antiguo Testamento está ligada al misterio o al dicho profundo, indicando el significado escondido, así como la intención de que la parábola pueda escapar de los oyentes superficiales u observadores. Y eso lo vemos en el Salmo 49.4, 78.2, Proverbios 1.6, Ezequiel 17.2 y 24 del 4 al 9. Pero vamos a ver esta cuestión de las parábolas en el Nuevo Testamento, porque también tienen otras formas. Los dichos e historias que Jesús describe como sus parábolas en el Nuevo Testamento, de la misma manera varían desde la breve declaración paradójica. Supongamos en Marcos 7:17, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre las parábolas. ¿Por qué? Porque ellos no entendían. Y él les decía, no, es que se hablan parábolas para que solamente puedan conocer los que tienen el conocimiento de Dios, los que están en el reino de los dioses, del cielo. También puede ser como un proverbio, una parábola. Jesús utilizó un proverbio para una enseñanza. ¿Por qué? Porque él les dijo, sin duda me diréis este refrán en Lucas 4:23,
médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también tú aquí en tu tierra. Ese es un refrán que Jesús dijo de una verdad que le habían dicho. También se puede ver como una alegoría con un significado escondido, como enseña Mateo 3 del 3 y el 9. Dice, allí le enseña sobre los que cayó la torre de Siloé. Creo que esta cita es Lucas, la tengo mal, Lucas 13. Copié mal, pido disculpas. Copié mal la cita, es Lucas 13 del 3 al 9, donde él le hace la comparación de estos judíos que había caído la torre de Siloé sobre ellos, sobre los que habían derramado la sangre en el templo. O sea, esa es una alegoría, una parábola con un significado que escondido. También las similitudes elaboradas, supongamos, la encontramos en Marcos capítulo 4, versículo del 30 al 32. Lo que les decía ahora, dice, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O en qué parábola lo compararemos? Y dice Jesús, mire, es como el grano de mostaza. Entonces, la similitud elaborada también la podemos encontrar en las parábolas. Podemos encontrar en una parábola una historia corta, porque en Mateo 13, 33 él dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mire, entonces esto es una parábola con una historia corta y está enseñando una verdad. Y ahí les dejo para que piensen sobre la levadura, cuál era, si la de los fariseos, la falsa doctrina o cuál. Pero ahí está claritico cuál es la levadura. Aquí podríamos hacer muchas cosas y hacer una mala enseñanza, por irnos a desviar, a buscar la levadura de los fariseos, de los saduceos, de esto y de lo otro, pero finalmente aquí en esta enseñanza corta, él está hablando es de la palabra de Dios. O sea, ¿qué hace la levadura? La levadura leuda toda la masa un poquitico. Dice, la levadura es semejante, el reino de Dios es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, o también puede ser una historia larga, como la enseña en Mateo 21 del 33 al 41, que dice de un hombre que y unos labradores que cavaron y enterraron, y cuando se acercó él dio su viña a unos labradores, a unos hombres, a unos labradores, y en el tiempo de los frutos él mandó a recibir, mas los labradores mataron a todos los enviados de Dios y después mandó a sus profetas, después mandó a su hijo y lo mataron también. Esa es una parábola larga que nos cuenta una historia. O también la historia con la moral obvia, como lo vemos en Lucas 2, del 6 al 21. Entonces, podemos encontrar muchas clases de parábolas en la Biblia, pero tenemos que tener cuidado siempre cuál es la enseñanza principal. ¿Qué quiero yo que el oyente entienda, o que Dios lo lleve a entender, o que Dios lo lleve a creer cuando yo enseño una parábola? ¿Por qué? Porque, como les dije en la parábola del rico y Lázaro, esta parábola presenta varias verdades. Vamos a abrir, les voy a contar más o menos, ya no tenemos tiempo de estudiarla hoy, pero si nosotros vamos a la parábola del rico y Lázaro, podíamos ver varias verdades. Yo, antes de sentarme a estudiar esta parábola, debo de sentarme a estudiarla, analizar el texto, a estudiar el texto, a ver, ¿qué me enseña esto acá? ¿Qué verdades me está enseñando? ¿Cuáles verdades son más importantes? ¿Cuáles puedo manejar dentro de la enseñanza de la parábola para que a la gente le quede más clara? Pero debe haber una verdad absoluta sobre la cual debe ser mi meta al yo enseñarla. ¿Cuál es el propósito mío al enseñar la parábola del rico y Lázaro? Hay varias verdades, que todo el mundo tiene que morir. Esa es una verdad, porque dice que murió Lázaro y después murió el rico. Hay otra verdad absoluta,
que unos van al cielo y otros van al infierno. Hay otra verdad absoluta, que nadie puede salir del cielo ni nadie puede salir del infierno. Vemos otra verdad absoluta, cómo Dios ayuda a aquellos que confían en Él y cómo castiga a aquellos que viven una vida sin tenerlo en cuenta a Él. Porque Lázaro no fue al cielo porque era pobre, no. Dice que murió y Dios lo ayudó. Y el rico no fue al infierno porque era rico, no. Esas otras verdades que están ahí. Otra verdad que podemos mirar y conocer acá es que el dinero o las riquezas no son malas. Otra verdad, que no por ser pobre usted va al cielo. O sea, que es mentira los que hacen votos de pobreza y todas estas cosas. Y podríamos sentarnos y con un papel y un lápiz hacer muchas verdades que tiene. Pero hay otra verdad, y es la cuando el rico es consciente de dónde está, ¿cierto? O sea que las personas que van al infierno son conscientes de que son atormentadas. Son conscientes de dónde están y por qué están allá. Porque este hombre rico también le dice a Abraham que mandara a Lázaro, que fuera a la casa de que había dejado 5 hermanos. Palabras más, palabras menos le estaba diciendo, mire, es que si una persona entre los muertos vuelve allá, seguros que ellos van a creer. Y aquí sería donde vendríamos a entrar a buscar una verdad que puede ser importante más que las demás, sin decir que las otras no sean importantes, que es la forma en que nos vamos a mover estudiando las parábolas. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería la verdad, una verdad sobre la cual deberíamos basar la enseñanza? La predicación de la ley y el evangelio de Dios. Y que las personas son llevadas a la fe solamente por la predicación de la palabra y los medios de gracia. No porque hayan milagros, porque hayan muerto, pero en esa parábola enseñamos todas las consecuencias. Es como la parábola de los labradores malvados, que cogieron a matar a los profetas y mataron a su hijo también. La parábola del tesoro escondido, la parábola del hijo pródigo. O sea, todas estas parábolas tienen una verdad que enseñarnos. El punto es cómo las vamos a manejar, ¿ya? Entonces, por eso los invito para que hoy es miércoles y el viernes, y es que ya con esta cuarentena nos metíamos tanto tiempo encerrado, ya no sé ni dónde vivo. El viernes, si Dios permite, vamos a comenzar ese estudio de la parábola del rico y Lázaro. Y en esta parábola vamos a aprender que la importancia que tenemos la importancia que tiene la palabra de Dios y el deber que debemos todos de proclamar toda la palabra de Dios, tanto la ley como el evangelio. ¿Para qué? Para que de esta forma los pecadores puedan ser llevados a la fe y al arrepentimiento y recibir por la fe el perdón que Dios da. Entonces, los invito para el próximo viernes, comencemos con la primera parábola, el rico y Lázaro. Como les digo, iremos muy despacio con ellas, mirando las verdades que hay, explicándolas, porque es cierto, vamos a enseñar con esa parábola que si hay infierno y vamos a traer textos, vamos a importar verdades donde nos corroborarán que es cierto lo que está diciendo la parábola, que no fue una simple alegoría y el resto fue imaginación y salieron de ahí, no. Siempre las parábolas tienen un fin específico y es dar una enseñanza, tanto de las verdades de Dios como las apropiaciones que hay en nuestras vidas, pero también las aplicaciones y mirando la ley y el evangelio. Entonces, vamos a cerrar con oración y vamos a orar el Padre Nuestro y vamos, Señor, a seguir dejando en tus manos, Señor, a nuestros hermanos de México, a la familia Caja, Señor, para que tú sigas obrando sanidad sobre ellos.
También, Señor, dejamos a nuestra hermana Socorro de México y Socorro de Medellín para que tú le sigas ayudando con sus dolencias, Señor, en sus enfermedades. La hermana Socorro de México te pide especialmente por la osteoporosis y los dolores que ella sufre, Señor, para que tú le estés dando fortaleza, Señor, y para que ella siempre esté confiada en que su gracia es suficiente, Señor. Señor, nuestra hermana Ana Ortiz de Medellín también quiere darte gracias porque has venido aparejando todo de una forma que ni ella puede comprenderlo para los exámenes y todo lo que ha necesitado para mirar su enfermedad, Señor, y tú has venido aparejando todo grandemente. También, Señor, queremos dejar a los papás de las hermanas Agüero y el papá de nuestra hermana Piedad, el abuelo de Eliana y a la mamá de Eliana, Señor. Seguimos dejando a la mamá de Marinela. Dejamos a nuestro hermano Mariano Fontalvo, Alexis Cuesta, nuestro hermano Rojas de Quibdó, Señor, y la familia de nuestro pastor Raúl para que tú sigas sanándolo, Señor. Dejamos a nuestro pastor Harold también, Señor. Dejamos a nuestros hermanos de Venezuela, Señor, de Puntemata, para que tú, Señor, también sigas obrando sanidad en ellos. Lo mismo a nuestros hermanos de República Dominicana, Señor. También, Padre Santo, seguimos dejando en tus manos a don Juan Mario Larrea. Te damos gracias porque ha estado estable, ha venido mejorando, Señor. Sabemos que es solo por tu gracia y por tu misericordia, Señor. También seguimos dejando en tus manos a Sobeida Monsalve, a Ruth Monsalve y a Olivia Monsalve, Señor, para que también la sigas sanando y fortaleciéndola, Señor, y dándoles la verdadera fe, Señor, preservándolas en ella. Señor, también dejamos las peticiones de nuestro hermano Moisés Tola. Tú sabes cuáles son con respecto a la salud de su familia y sus proyectos, las peticiones de nuestro hermano Jairo Lopera, Señor. Y dejamos, Señor, las necesidades de cada uno de nosotros, Señor, y te damos gracias porque nos has protegido y nos has guardado hasta el día de hoy. Te pedimos, Señor, que sigas creando en nosotros este deseo de buscar para estudiar tu palabra, Señor, que cada día anhelemos conocer más y más de ti, Señor. Es la única forma que podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando empezamos a separarnos y a dispersarnos, Señor, seremos presas fáciles del diablo y tristemente nos puede destruir. Por eso los invito, dejamos todas estas peticiones en tus manos, como siempre te decimos, Señor, aquellas que no hemos nombrado, tú sabes, Señor, que están en nuestras oraciones, en las noches, en nuestros devocionales, Señor, y también en estos estudios, porque tú conoces nuestro corazón y conoces nuestras intenciones, Señor. Por eso dejamos esto en tus manos, Padre Santo, y te oramos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan una feliz noche y nos veremos el próximo viernes, si Dios lo permite o su Hijo Jesucristo no ha venido por segunda vez. Que la paz, la gracia y la providencia de Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias por haber estado y por haber sacado el tiempo para el estudio. Que Dios los guarde.